dije, bueno, vamos a ver qué es la seguridad social. Entonces, la seguridad social es aquello que cubre, ¿verdad? Es aquella protección que da el Estado en todos los aspectos que tienen que ver con el hombre, ¿verdad? Con la persona, desde que nace hasta que muere, brindando diferentes beneficios, ¿verdad? Que a veces los desconocemos, y ahora vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Son aquellos beneficios que apoyan al individuo en todas las contingencias, tanto de salud como de enfermedad, como de protección desde la seguridad. Y que van desde la protección al seguro por desempleo, que también en nuestro país el médico puede estar en los seguros de desempleo, las contingencias de enfermedad, ¿verdad? Los subsidios por enfermedad, los causales de invalidez, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Y no estamos en la caja profesional, o no estamos cubiertos por la caja profesional. ¿Quién cubre dichas contingencias? La viudez, la vejez, bueno, en estos casos no estaría aplicado al colectivo médico, pero por ejemplo, la maternidad, ¿quién cubre la maternidad en los periodos, o sea, quién cubre el salario durante los periodos, durante la maternidad, ¿no? ¿O qué protección tiene el médico en ese periodo? La paternidad, la licencia por paternidad, que actualmente está vigente en nuestro país, también está cubierta por la seguridad social, ¿verdad? Y entonces tenemos, más allá de la discapacidad que pueda presentar el personal médico, hay una cantidad de circunstancias dentro de su vida que pueden estar cubiertas por la seguridad social. Por otro lado, algo de lo que hablamos, ¿no? Las contingencias que cubre en nuestro país la seguridad social, que se dividen en corto plazo y en largo plazo. Dentro del corto plazo, todas estas que estuvimos nombrando, otra que es el otorgamiento de prótesis y ortesis. No sé si todo el mundo conoce de que como trabajadores de la actividad privada tenemos derecho a solicitar una prótesis, ¿verdad? Una prótesis de pierna, una prótesis de brazo. Los estudios electrofisiológicos con ablación están cubiertos también por la protección social. O sea, hay una cantidad de protección o de ayudas que brinda la seguridad social que están dentro, ¿verdad?, de la discapacidad. Un colega que haya tenido un accidente y tenga una amputación puede solicitar una prótesis de pierna, una prótesis de mano, ¿verdad? Puede, estos estudios que yo dije, audífonos, ¿verdad? Son todas protecciones que brinda el sistema cuando tenemos algún déficit de ese tipo. O sea que va un poquito más de lo que es la incapacidad particular, o sea, protección de los mismos. Yo resalté ahí, bueno, el subsidio transitorio por discapacidad para el trabajo habitual, que ese es un gran tema y ahora lo vamos a ver. Y a largo plazo, bueno, lo que son las jubilaciones por incapacidad, la jubilación por edad avanzada, las pensiones, ¿verdad?, por vejez y las pensiones por invalidez. Pero, como el tema específico era, bueno, la discapacidad, bueno, ¿cómo se valora esa discapacidad o esa incapacidad que podemos presentar en nuestra vida, ¿no? Las circunstancias de salud, la salud-enfermedad va variando en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo la valoramos? Existe una normativa, que es el decreto 306 del 2013, que establece las normas para la valoración del grado de invalidez, ¿no?, que es lo que conocemos habitualmente como el baremo. Entonces, si una persona presenta, y una cosa que hay que aclarar, no se valoran enfermedades, se valoran secuelas de dichas enfermedades. No es que yo tengo una enfermedad y ya puedo acceder, ¿verdad?, a una jubilación o a un subsidio transitorio. No, tiene que haber pasado un tiempo, ¿verdad? Tiene que haber pasado un tiempo desde el diagnóstico, el tratamiento, la evolución, y recién ahí, cuando se fijan las secuelas o cuando existen secuelas, es ahí cuando se valora qué incapacidad tiene esa persona. Es una norma, son tablas, ¿verdad?, que establecen para cada uno de los aparatos o sistemas
cuáles son los déficits que pueden haber y qué porcentaje o qué rangos de incapacidad se puede tener dentro de esos rangos, ¿verdad? Bueno, se aplica la norma y se determina qué incapacidad tiene esa persona. Y acá son algunos de los, se presentan algunos de las definiciones que establece la norma, ¿no? El impedimento, una enfermedad, una limitación física o psíquica, una normalidad anatómica, pérdida anatómica, funcional o psíquica. Y ahí lo que decía, ¿verdad? El impedimento permanente, que eso es lo que tomamos en cuenta. Cuando después de haber alcanzado, haber obtenido todos los medios curativos y de rehabilitación que se disponga en el país, se considera que esa incapacidad no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Que esa disminución de física o psíquica o normalidad anatómica o fisiológica no tiene vuelta atrás. Ahí fijamos y ahí aplicamos la norma, ¿verdad? Y cuando se considera que, bueno, que el tiempo o qué variación, cuando el porcentaje de variación sustancial, que eso es muy subjetivo también para valorar, no mejora mayor al 3% durante el próximo año, ¿verdad? Y bueno, la invalidez, por un lado tenemos el impedimento, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la invalidez, que es un concepto más amplio y tiene un toque, digamos, técnico-administrativo. Porque para fijar la invalidez se toman en cuenta tres cosas aparte de lo médico, digamos, lo estrictamente médico, que son la edad de la persona, las tareas que desempeña y la educación que tiene. Y ahí estamos en un problema los médicos, ¿ya? ¿Por qué la edad? Porque se considera que a mayor edad menos posibilidades de reinserción laboral tiene la persona. No es lo mismo que una persona que se inserte a los 25 o 30 años que a los 57, dadas las circunstancias y la situación, ¿verdad?, del país. La inserción laboral a edades más tardías es menor. Por eso el puntaje que se da a medida que aumenta la edad es mayor. Las tareas, cuando estamos determinando una capacidad para la tarea, es fundamental que sepamos qué es lo que hace la persona, ¿no? Porque capaz que hay una invalidez para determinadas tareas y para otras no la puede seguir ejerciendo. Y ahora después vamos a ver el gran problema que tenemos los médicos o los profesionales en general. Por otro lado, la capacitación, ¿no? Que ese también nos juega en contra, a nosotros, al colectivo médico. Mayor capacitación, se supone que se tiene mayores posibilidades de reinserción laboral porque tengo más herramientas, digamos, para poder trabajar en diferentes cosas. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿No? El profesional está formado para determinada actividad y a veces si se presenta, ahora vamos a ver por qué, si se presenta a realizar otra actividad que no es la propia, a lo que está sobrecapacitado, y ahí el mercado laboral se va acortando, ¿no? Pero si usted es médico, no va a trabajar como recepcionista, porque usted es médico. ¿Ah? Y eso pasa con la mayoría de las profesiones, es un gran problema que tenemos a la hora de pensar, bueno, si no puedo ejercer esta tarea, ¿qué me va a hacer? Entonces, ese es uno de los dificultades que tenemos. ¿Qué tipos de incapacidad tenemos? Hay dos tipos de incapacidad. Una parcial o para la tarea habitual, ¿verdad?, que es la tarea que yo desempeño, y se fija esa incapacidad cuando, de acuerdo a al baremo, ¿verdad?, a la herramienta baremo, en lo que se consideró la patología y se consideraron los factores complementarios, la incapacidad que presenta la persona es entre un 50 y un 65%. Menos de 50% se determina que la persona no tiene incapacidad, salvo algunas circunstancias, porque ahí vamos a tener que tener en cuenta la tarea. Muchas veces capaz que no se llega, si yo aplico la norma estrictamente, qué es lo que tengo que aplicar y lo que es el servicio médico de lo que se tiene que aplicar, porque es la norma. Si no llego a ese 50%, ¿verdad?, porque lo que tengo, si yo aplico esas reglas, no se alcanza, ahí yo tengo que tener en cuenta la tarea. Porque capaz que
no llego, pero la tarea que yo desempeño me impide continuar con esa actividad. Ahí, dentro de la norma, hay un artículo especial de la misma, lo que se llama el artículo 3, que dice que a pesar de que no se llegue al mínimo para poder incapacitar, se puede aplicar ese artículo 3 siempre y cuando se haya hecho un estudio de lo que es el puesto de trabajo, ¿no? Qué cargas y exigencias tiene ese puesto de trabajo. Entonces tenemos esa incapacidad. Cuando la incapacidad, aplicando todo, supera el 66%, ahí la persona se considera que está incapacitada en forma definitiva para todo trabajo. O sea, no podría continuar con la actividad laboral desde el punto de vista médico. Pero hay algunas cosas. La determinación de la incapacidad por parte del Servicio Médico de BPS no es vinculante que la persona se jubile. Primero, tiene que alcanzar determinado, si es una persona menor o tiene 25 años, debe de tener por lo menos haber estado trabajando en los últimos 6 meses para poder tener acceso a esta incapacidad. Otra de las circunstancias que puede haber es que muchas personas, cuando decimos nos vamos a jubilar, vamos al BPS y nos dicen, no, pero usted, dando todos sus saberes y todas sus antecedentes, va a ganar 3 pesos, ¿no? Entonces ahí la persona no está obligada a jubilarse aunque tenga la incapacidad, que es libertad. O sea, esto es la determinación de la incapacidad. La jubilación no es vinculante. Puedo decir, bueno, sí, yo tengo una incapacidad, pero opto por seguir trabajando. En cualquier momento de mi vida que yo diga, bueno, ahora sí me quiero jubilar, puedo apelar al dictamen médico de BPS. Que vemos muchas veces que no puede seguir trabajando, usted no puede seguir trabajando con lo que tiene, pero bueno, no es obligatorio. La jubilación no es obligatoria. Esa voluntad de la persona, no podemos llevarla de los pelos y de los puntos. La opinión es esta, ¿verdad? Servicio médico actúa como asesor, no como determinante. Es la persona la que tiene que tener la voluntad de acogerse al beneficio jubilatorio. En todo esto, y acá me salta mi beta, es fundamental conocer el puesto de trabajo, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, bueno, esta persona no puede ser, bueno, pero yo tengo que saber en qué trabaja, cómo trabaja, de qué forma trabaja, qué riesgo tiene en ese trabajo y cuánto esas condiciones de trabajo le están condicionando o le están determinando esa incapacidad, ¿verdad? Entonces es fundamental tener conocimiento de lo que hace, cómo lo hace, de qué forma lo hace. Y principalmente cuando determinamos una incapacidad para la tarea habitual, ¿no? Que es para la tarea. Cuando se determina una incapacidad para la tarea, es para lo que yo ejerzo, para lo que yo hago. Puedo hacer otras cosas, pero lo que yo hago, estoy incapacitado. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? El subsidio transitorio por incapacidad para la tarea habitual, dice que no es una incapacidad definitiva, es una incapacidad parcial, se da por 3 años. Al cabo de los 3 años o a 6 meses previos a la finalización de ese subsidio, la persona se debe de presentar a una nueva evaluación médica con toda la documentación médica y con toda la evolución que ha tenido, ¿verdad? Desde que se fijó la incapacidad hasta el momento que se evalúa nuevamente. Eso es una cosa que me olvidé de decir. ¿Qué necesito para que se me determine una incapacidad con documentación médica? Lo que no está en una historia clínica no existe. Entonces, yo pongo el ejemplo. Puede venir alguien a decirme que tiene un cáncer de páncreas. Todos sabemos lo que es un cáncer de páncreas. Pero si a mí no me trae una documentación que me demuestre que esa persona tiene ese cáncer de páncreas, no se determina la incapacidad. Siempre debe estar respaldada por una historia clínica, por exámenes paraclínicos que se deben de presentar. Entonces, lo mismo pasa cuando se finaliza o 6 meses antes de la finalización del subsidio transitorio, ¿no? O sea, la persona tiene que traer la documentación que avale
¿verdad?, en qué situación está y cómo ha sido la evolución de su salud en ese periodo de 3 años. ¿Ah? En esa oportunidad, o sea, cuando se hace la nueva evaluación, pueden haber 2 posibilidades o 3 posibilidades. Que la persona, su patología se haya mejorado y no tenga incapacidad, ni siquiera llega al 50%, ahí ese subsidio se corta. La segunda posibilidad, que esté en la misma situación que cuando se otorgó el subsidio. O sea, la enfermedad o las enfermedades no evolucionaron, están en lo mismo. ¿Ah? Entonces ahí se mantiene la incapacidad para la tarea. Ese subsidio, como es por 3 años, se cortó. ¿Ah? Y ahí la persona tendrá que ver de reinsertarse al mercado laboral. Antes del año 2007, la normativa no indicaba que la persona pudiera volver a la misma empresa de la cual era trabajador, ¿no? Entonces se terminaban los 3 años y la persona quedaba desprotegida totalmente, o sea, tenía que buscar otra actividad. Después del 2007, no me pregunten cuál es la ley, porque no la sé, no la supe y no la voy a saber el número, existe, me niego a saberla, hay una normativa que establece que durante ese periodo de 3 años queda suspendida, ¿verdad?, la relación con el patrón o la empresa o el lugar de trabajo, ¿no? Queda suspendida. A la finalización de los 3 años, si la persona mantiene la incapacidad o no tiene más incapacidad, puede volver a presentarse a su lugar de trabajo. Y ahí, bueno, el patrón de la empresa o el lugar donde trabaje tiene la posibilidad de tomarlo nuevamente. No es lo lógico que vuelva a la misma tarea porque ya terminó la incapacidad, o que le den otra tarea diferente. Y la otra opción es, bueno, que se le dé un despido. Pero ahí con todo lo que establece la normativa, no un despido doble porque no corresponde el despido ese. O se puede, cuando la persona viene a esa nueva oportunidad para valorar la incapacidad, determinar, o sea, hubo una evolución de su patología o agregó nueva patología, ¿verdad? Y que esa incapacidad para la tarea o incapacidad parcial se transforme en una incapacidad definitiva. ¿Ah? Entonces ahí la persona puede acogerse al beneficio jubilatorio. ¿Qué problema tenemos acá? Cuando la incapacidad se determina en una persona de 40, 45 años, ¿no?, o menos, o 52, o 53, ¿no? Porque se determina a los 53 años, son 3 años, a los 56 se le cortó el subsidio, como en la reinserción laboral, ¿no? Puede volver a trabajar en el mismo lugar, lo toman o no lo toman, y qué hace después de eso, ¿no? Eso no está cubierto por nadie. Sí, ahí la situación es un poco más favorable, entre comillas, si la persona cuando se le da la incapacidad es a los 57 años, a los 3 años ya tiene los 60 y ahí puede acceder al beneficio jubilatorio por causa común, ¿no?, por los años de trabajo y los años de edad. Y en esa oportunidad, si se me escucha que me matan porque me intoxican, cuando a los 57 años me dieron la incapacidad parcial, a los 60 años vine a la revisión y mantengo la incapacidad, pero a los 60 años tengo derecho de jubilación común. Si yo me jubilo ahí, es lo mismo que si yo me jubilara por enfermedad. Se toma, ¿verdad?, como si fuera una jubilación por incapacidad definitiva. ¿Y qué hace la diferencia? Exactamente, la liquidación de los haberes. Es mayor una jubilación por enfermedad, el monto es mayor que una jubilación común. Entonces ahí no se estaría tan mal. El problema es en las edades menores, ¿no? Y lo que yo planteé ahí, y no sé cómo se resuelve, que el profesional médico, cuando se le da una incapacidad para la tarea, por ejemplo, si es definitiva, bueno, ya
sabemos que uno puede trabajar más y puede acogerse al beneficio jubilatorio. Pero ¿qué pasa cuando se le da una incapacidad para la tarea habitual? ¿Cuál es la tarea habitual? No, médicos, ¿no? O sea, me imposibilita a continuar trabajando como médico. Como si yo me jubilo, estoy trabajando en un determinado prestado, ¿no? Y tengo un problema de columna, causa muy común, colectivo médico, ¿no? Un trastorno, una patología degenerativa del columna. Me dan una incapacidad para mi tarea porque consideran que por la patología que yo tengo no puedo seguir trabajando, pero me dan una incapacidad para médico. Capaz que yo trabajo en la calle, ¿no? Haciendo llamados, haciendo radio, y bueno, una patología de columna para hacer radio está complicada, ¿no? El sube y baja de ambulancia o el sube y baja de los móviles está complicado. Pero capaz que si yo tengo una policlínica en la cual no tenga las exigencias de dicha policlínica, no establece que yo esté moviéndome, sino que voy, me siento, atiendo a mi paciente y bueno, tengo la incapacidad, pero bueno, el problema lo tengo. El problema de columna lo tengo, la patología degenerativa la tengo. Pero cuando se me da la incapacidad para la tarea, cualquier tarea de médico, si me da la incapacidad para la tarea es médico. No importa el lugar donde yo ejerza mi tarea o qué tarea de médico ejerza. Puedo ser cirujano, puedo ser anestesista, puedo ser médico internista, puedo ser médico de calle, es médico. La tarea es médico. Entonces ahí dicen, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque tengo una incapacidad para la tarea, no puedo seguir trabajando como médico, ¿y qué hago? Porque dediqué toda mi vida a eso. ¿En qué me recapacito? Y el otro problema es, soy médico, me voy a presentar a trabajar en otro lugar, bueno, capaz que conseguí en otro lugar, no sé, como un cargo ejecutivo en una empresa, si tuviera suerte, pero me van a decir, pero usted es médico. Porque cuando se da una incapacidad para la tarea, es para la tarea médico. Si yo voy a trabajar de portero, si yo voy a trabajar de administrativo, si yo voy a trabajar, no sé, de otra cosa, sí la puedo hacer. Sí la puedo hacer. Lo que sí no puedo hacer es médico. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Al que nos enfrentamos. Somos médicos. ¿Qué otra tarea podemos hacer? ¿Y en qué otro lugar podemos acceder a un empleo? ¿No? O sea, pero es médico. Exactamente. Ese es un tema crítico. ¿Cómo se reinserta el médico en el mercado laboral? ¿No? ¿Cómo nos reinsertamos? ¿No? Y si la recapacitación es posible, toda la vida trabajé en esto. Toda la vida pasé 30 años de mi vida, 25 años de mi vida dedicado a esto. ¿En qué me recapacito? Cuando me interesa, lo que me gusta, lo que yo quiero, ¿sí? Esos son planteos, ¿no? Que habría que pensarlo desde el colectivo, me parece. ¿Está? Bueno, y yo acá se me deliró la cabeza. ¿No? ¿Qué posibles estrategias podemos tener? Bueno, conocer las causales de incapacidad que tenemos los médicos, ¿no? ¿Cuáles son la morbilidad que existe en médicos? ¿Para qué? Para empezar a realizar tareas de promoción de salud. Somos desprolijos. ¿No? Vamos a hacer un mea culpa, que nadie lo escuche fuera de nosotros. Pero como colectivo somos desprolijos también en la salud. Bueno, empezar acciones de promoción, actuar en prevención, como para ir disminuyendo, digamos, las causales de incapacidad. Y sabemos, en BPS no hay estadísticas. No hay estadísticas ni sobre las causales de incapacidad de médicos ni en ningún otro colectivo. No hay de interés de la institución, y esto lo niego en la tumba, no es interés de la institución saber de qué se enferman diferentes colectivos de trabajadores. Cosa que hemos pedido y recontrapedido porque es una herramienta fundamental de saber, bueno, de qué se enferman los diferentes colectivos de trabajadores precisamente para ello, ¿no? Para actuar en prevención y en promoción de salud. ¿Cómo sabemos o cuántas veces sabemos si esas condiciones o las condiciones de trabajo o la forma en que trabajan
los riesgos en los que están expuestos no son causales de esa patología que tiene la persona, independientemente que no se considere como enfermedad profesional, ¿verdad? Capaz que podemos actuar en el lugar de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo y mejora, ¿verdad?, el estado de salud de esa persona. Bueno, no hay estadística, ni sobre las causales de que se jubilan ni de que se enferman. No hay estadísticas. Hay un estudio de la CEPAL de 2017 que es amplísimo sobre las causales de certificación médica, pero no por colectivo. Ni siquiera decir, bueno, de que se enferma el colectivo de la salud. No hay. Estuve buscando y lo que hay es una publicación ya del 2008, viejita, ¿no?, del SMU, sobre una encuesta sobre morbo y mortalidad de médicos. Y lo que salta de ahí, sobrepeso, hipertensión, gastritis, dislipemia, hipotiroidismo, asma, depresión, ¿verdad?, declarado. Hipertensión arterial, y bueno, 97 afirma que tiene buen control de las cifras tensionales. Hábitos de fumar. Todas causas que pueden ser prevenibles, ¿no?, o manejables. Sobrepeso, gastritis, ¿verdad? Los que evalúan como buena o muy buena tienen sobrepeso, gastritis, hipertensos, dislipemias, diabéticos, vuelven las mismas, ¿no? Las percepciones que se tienen. Yo me acuerdo un poquito que se me están haciendo. Bueno, ¿qué debemos de analizar? Bueno, ¿qué influencia tiene la tarea en la movilidad? Lo que decía, las condiciones de trabajo, estar expuestos a estrés, ¿verdad? Ya hay una mesa que habla del estrés, las condiciones de trabajo, lo que hacen que se afecte nuestra salud. Exposición a diversos riesgos químicos, físicos, ¿verdad?, biológicos, dependiendo del área en que trabajemos, podemos estar expuestos a esos riesgos. La organización del trabajo como lo rojo, ¿no? Y el colectivo de salud, no solamente el colectivo médico, la organización del trabajo es como una luz roja titilante, ¿no? Los horarios de trabajo, los turnos de trabajo, las formas de contrato, ¿no? ¿Qué tipo de contrato tengo? Si es un trabajo precario o un contrato precario, yo como trabajador independiente y si no me puedo enfermar, no, nada. Entonces, eso es un factor de estrés, un factor de presión en el trabajo. El salario, ¿no? Los horarios extensos, ¿qué horario de trabajo tengo? Trabajo de mañana, trabajo de tarde, trabajo de noche. Trabajo de noche ya con sus implicancias en la salud. Porque el trabajo en la noche hay que, no por horarios prolongados. Los turnos de trabajo 6, 12, 24, 48, 72 horas. ¿Cuándo descanso? ¿Cuándo tengo una alimentación adecuada? ¿No? Más allá, el multiempleo, otro de los factores, así en rojo. Y la violencia. Como factor, y que es en varios colectivos, y principalmente en los que trabajamos con personas, es una luz roja que se está premiando, ¿no? En enfrentarnos a situaciones de violencia en forma continua, y bueno, Juan sabrá desde psicología médica cuánto impacta esto en la salud, ¿no? El manejar situaciones de violencia con los propios pacientes, con los familiares de los pacientes y con el resto, ¿no? Eso afecta a la salud y eso va a impactar en la salud. ¿Ah? Bueno, por lo tanto, entonces actuar en prevención, promover hábitos saludables, mejorar las condiciones de trabajo y conocer para actuar, ¿no? En la medida que conocemos podemos actuar. Y ahí creo que tenemos que tener bueno, a ver, allá y acá. No, allá, compañía, allá. Mira, yo tenía una pregunta concreta con respecto a la parte de la incapacidad total que vos decías, sí, de ejercer como médico. Sí. ¿Cómo se maneja el DPS con los médicos que pertenecen a las fuerzas militares? Porque no, no comprende. ¿No comprende? No. Porque digo, vos podés ser médico y siempre entras por una categoría, un rango militar. A ese rango militar vos con lo que sea lo podés ir agregando hasta cierto rango y no te permite más allá de eso por profesión. Pero si vos estás incapacitado como médico, podrías ejercer
la actividad, ponele, en la escuela militar de docente de biología. Claro, eso no está, BPS no, estas normas se aplican a trabajadores de actividad privada. Caja Militares, Caja Party se rige por sus normas. Eso no. Por el multiempleo, el mutualismo sí, pero Claro, ahí el problema tenés un trabajador médico que trabaja en la actividad privada y trabaja en lo militar. Y si ese médico trabaja en la actividad de ASE. Y sí, ahí ASE tiene sus reglas que también son complicadas, las evaluaciones que se hacen, y pasa a BPS. Los médicos de ASE, primero se evalúan el servicio médico de ASE y después pasa. Hablamos de cuando te dan una incapacidad como médico. Como médico. Ahí, bueno, ahí sí es incapacidad como, o sea, de la actividad privada o pública que pase a BPS, sí es una incapacidad para la tarea como médico. Así que ASE pasa. Y tuviera actividad docente, como dice él, no Y tiene. actividad docente la podés seguir ejerciendo porque estás No como tiene que docente. ser en las Fuerzas Armadas, lo que se pone. Por eso, Yo si soy yo- docente de la Universidad de Montevideo. Por eso, Cuando la descubrí actividad docente, De médico. la actividad de la industria y docente, comercio. sí, Sí, la como actividad docente. docente la podés seguir haciendo porque estás como docente. O sea, el título es docente. Sí, sí. Son médicos, pero el título es docente. La tarea es docente. La tarea es docente. Sí, es un Para comentario. comparar yo te voy a contestar. La última pregunta. Cuando las capacidades son totales y son la consecuencia de una enfermedad profesional o de un accidente laboral, ¿los subsidios de BPS y de Banco Seguro son simultáneos o son Puede ser repetitivos? simultáneo, Puede o sea, ser una cosa, un accidente o una enfermedad, o sea, un accidente comprobado y aceptado como tal en el banco de seguros, un accidente laboral, tiene cobertura, o una enfermedad profesional, tiene cobertura por banco de seguros, independientemente de la cobertura que tenga por la seguridad social. Son dos coberturas ¿Y el distintas. BPS hoy en día está cubriendo a los médicos? Sí, BPS, sí, si tú sos trabajador de la actividad privada, o sea, hay diferentes relaciones. Ahí está. Si tú sos Si son trabajador. independientes y estás... Si sos independiente, no te Aunque estés cubre. trabajando. Una noción de orden, porque hay una enorme cantidad de situaciones y sabíamos cuando presentamos este tema que iba a despertar muchísimo interés, porque hay muchísimas dudas y eso es problemático. Si quisimos poner este tema justamente es porque como un efecto del bienestar profesional comenzaron a llegar situaciones de colegas con discapacidad de orden de salud mental que están en esa situación entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50, antes de los 60. Y entonces empezamos a tener dificultades de cómo se reinserta y empezamos a tratar de normalizar. Entonces, como no podemos seguir en este tema porque hay otros temas, quisiera decirte una cosa. Te felicito y que absolutamente clara. Mira, me costó, Armanito, Pero decir qué es lo que digo. absolutamente Bueno, vamos a ver que muchas en el veces. clavo, cuando tú dijiste, ¿qué podemos hacer? Cuando tú dijiste, bueno, no tenemos la respuesta y nosotros, desde mi pro, queremos que pudiera hacer eso. No tenemos la respuesta. Entonces creo que la responsabilidad es que tenemos que trabajar para dar respuesta. Porque incapacidad por problemas de salud mental ya es serio. Porque claro, si tiene una psicosis o tiene una demencia, la cosa más es clara. Pero si tiene un trastorno grave de la personalidad que viene en una cuesta baja, o si tiene una adicción que de repente está en abstinencia, pero que le quemó su vida, y entonces no está en este momento en recaída, pero no puede volver a trabajar porque pasó por situación de calle ¿no? ¿Qué hacemos en esa situación? Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar para mejorar la protección social de los colegas que están en esas situaciones, en las cuales si no trabajan de médico no pueden trabajar de ninguna cosa relacionada con la medicina. Y hemos tenido algunas situaciones que se han resuelto bien, pero por iniciativa de los colegas. Por ejemplo, solicitan en la institución y la institución es lo suficientemente flexible como para asignarle tareas que no tienen responsabilidad asistencial. Por ejemplo, tareas administrativas. Pero, y tenemos en la otra punta colegas que están francamente discapacitados y no quieren jubilarse porque tienen que. Yo creo que tenemos que dejar la conversación por acá y creo que
esto tiene que servir como para abrir un ámbito de conversación en el cual tiene que estar el colegio, tienen que estar los sindicatos, los médicos, las asociaciones gremiales, como para ver de qué manera se puede dar respuesta a estos problemas. Y bueno, creo que agradecerle por la claridad, porque diste en el clavo y nos dejas con un problema sin resolver, pero bueno, está bueno que lo sepamos. Tenemos que empezar clave sin resolver. Ponemos un tema y bueno, pensaremos y yo digo, no sé, capaz que un delirio mío, una encuesta a nivel de todo el cuerpo médico para saber cuál es la salud y empezar a trabajar ahí. Empezar a trabajar desde ese lado. Vamos a llamarlo a ver qué elementos de salud ocupacional. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio Médico por la oportunidad de mostrar un poco nuestra realidad. A diferencia del BPS, y vamos a estar en diferencias. Sí. Bien, Bárbara. Sí, nosotros recogemos datos estadísticos y la presentación de hoy va a ser en parte visualizar un poco los datos estadísticos. En este momento estamos en vía de proceso de datos de 23 años para atrás, o sea que vamos de 1996 a 2018. Por allá por el 2003, a iniciativa del servicio médico, se contó con el apoyo del directorio y se empezaron a codificar por el Código Internacional de Enfermedades todos los beneficios que otorga por discapacidad nuestra institución. Obviamente preservando al máximo el secreto médico, porque a esos códigos tenemos acceso solamente los 2 médicos del servicio médico, ¿no? Entonces, un poco para los extranjeros, más que nada, que sepan que formamos parte de este complejísimo sistema de seguridad social en Uruguay y que el cometido de la caja es, como es el mismo que del BPS, garantizar las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, pero solo de los profesionales universitarios en el libre ejercicio de su profesión, lo que sería para otros países autónomos, pero con una contundencia muy importante, los subsidios y las jubilaciones por incapacidad. De la forma de valorar las jubilaciones y los subsidios, Elizabeth del BPS ya lo dijo, nosotros nos basamos en los mismos criterios. De hecho, la ley del BPS es muy similar a la ley de jubilaciones profesionales, con la única diferencia que nosotros sí o sí valoramos exclusivamente para el ejercicio de la tarea. O sea, un odontólogo que se incapacita porque tiene una artrosis de mano, no sería una incapacidad en un contador, pero sí en un odontólogo que no puede hacer la pinza, ¿no? El baremo ahí entra a ser totalmente flexible. Entonces vamos a dar un poco de datos centrados en los que me pedía el doctor Dapueto de patología psiquiátrica y médicos. Y veamos qué es lo que pasa. Esta es la fecha de los subsidios por incapacidad y ustedes podrán ver que esta es la totalidad de los subsidios por incapacidad que se dieron desde el año 2006 al 2018. Le va ganando traumatológico, mioarticular, tumores malignos y psiquiátrico, y le sigue cardiovascular. Esas 5 patologías se van a repetir constantemente como las primeras causas de morbilidad en todo el colectivo de la caja. Pero vamos a ver qué pasa en médicos. Es igual, las mismas 5 patologías son las primeras que están, pero psiquiátrico pasa a 5º lugar en vez de 4º. Pasa que el colectivo de la caja son más de 100.000 personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar como Instituto de Seguridad Social, ¿qué ha pasado en estos años?
en la cantidad de subsidios que se han dado, ustedes podrán observar que la tendencia es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque aumentaron muchísimo los subsidios por incapacidad, pero aumentaron muchísimo los afiliados. Entonces, cuando nosotros ponderamos subsidios por incapacidad con los afiliados de ese año, lo que tenemos es que no aumenta significativamente. A diferencia del BPS, que supongo que sí debe de tener un aumento, la caja de profesionales, los subsidios que da son por patologías que tienen un reposo laboral mínimo de 30 días, o sea que quedarían desamparadas todas las patologías que requieran un reposo laboral menor a 30 días. Bien, ¿y qué pasa con los médicos y la patología psiquiátrica? Y acá entramos a complicarnos un poquito. Es clarísimo el aumento que se ha producido. Y esto teniendo en cuenta porcentualmente a la cantidad de afiliados que hay por año de médicos. O sea, estos no son números netos, están ponderados. Y si nosotros comparamos con el resto de las profesiones, si comparamos con el resto de las profesiones, vemos que la tendencia es un poco menor. Y así la pueden comparar mejor. O sea que la patología psiquiátrica está aumentando en todas las profesiones, pero en forma mayor en los médicos. ¿Y qué pasa en cada una de las profesiones? Nosotros podemos ver que los médicos estamos en primer lugar. Como estuvimos en primer lugar en unas primeras estadísticas que se hicieron en el año 93, estábamos en primer lugar en cada una de las patologías. Hoy no tengo esos datos porque está en proceso estas estadísticas, y los primeros datos que sacamos son los relacionados con la patología psiquiátrica. Si ustedes ven el resto de las profesiones, la diferencia es notable. Pero aquí hay algo que me gustaría recalcar, que es que las tres principales profesiones con patologías psiquiátricas están relacionadas con la salud. Y no hay vuelta. Incluso veterinarios, que sería la salud vista de otra manera, también tiene una alta incidencia. Pero, para ser más claro, esto me da un índice de 4,72, ¿no? Un índice entre la patología psiquiátrica y el colectivo de los médicos. Si yo voy al resto de las profesiones sumadas y le hago un promedio, me da 1,90. O sea, quiere decir que los médicos mínimo nos enfermamos de patología psiquiátrica el doble que el resto de las profesiones. Entonces eso es altamente identificativo, ¿no? O sea, es contundente. Pero además vamos a relacionarlo con la cantidad de días, porque eso sería como incidencia, casos nuevos que se han producido en estos 23 años. Entonces, ¿cuánto demoraron en recuperarse? ¿Cuántos días llevaron de incapacidad? Y si ustedes ven, también ponderado por la cantidad de afiliados médicos de cada año, en 1996 estaba acá y en 2018 estaba acá. Lo que quiere decir que en 2016 dábamos por año 66 días
de licencia o de subsidio por incapacidad por patología psiquiátrica y hoy estamos dando 491, a misma cantidad de médicos, ¿no? Siempre números ponderados. Esto es alarmante, o sea, se está multiplicando por 7 mínimo. Y más alarmante es cuando miro el resto de las profesiones. Cuando miro el resto de las profesiones, sí también hay un aumento. Pero ¿de cuánto pasamos? De 136 a 212. Ni siquiera llega a multiplicarse por 2. Entonces la diferencia es muchísima. No solo hay nuevos casos, sino que esos casos llevan mucho tiempo para recuperarse o para reinsertarse laboralmente o para jubilarse. De las jubilaciones, los datos están en proceso, todavía no los tenemos desmenuzados, digamos. Sí tenemos los datos, por ejemplo, generales, pero esto abarca todas las profesiones, donde ustedes ven que sí hubo algún pico en estos 23 años, pero no es significativo porque la tendencia, hubo picos y hubo valles, entonces la tendencia es más o menos, si bien es al alza, se mantiene un poco más. Y en las jubilaciones por incapacidad, en estos datos preliminares, no nos daría al médico como la profesión con más jubilaciones por patología psiquiátrica, sino daría al odontólogo, pero están pegaditos. Y estos son datos que nos tienen que servir para reflexionar, ¿no? Y para tomar acciones. Entonces, ¿es posible revertir esta tendencia? Yo creo que sí que es posible. Y tiene que ser posible, no digo que puede, tiene que ser posible. Porque tenemos que tomar conciencia real del problema. Que el problema es a nivel individual, a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel de sociedad. Porque todos estamos inmersos, médicos y no médicos, en este problema. Porque la seguridad social es temporal. ¿Y qué les propongo? Responsabilidad y compromiso. Porque estos datos solos pueden ser muy impactantes, pero creo que solamente el hecho de decir me siento a esperar a ver qué pasa y qué pueden hacer otros, no. La responsabilidad parte por el autocuidado. Y acá el Colegio Médico se está ocupando mucho, porque mañana va a haber unas actividades que van a aportarle muchísimo al autocuidado y al cuidado del otro, al cuidado de mi compañero, al cuidado de mi amigo que tiene algún indicio y que yo tengo la obligación de hacer algo por eso. Entonces, simplemente los invito a que seamos agentes de cambio, cada uno desde el lugar que pueda, cada uno desde el lugar que sienta que debe hacerlo, a nivel individual, a nivel grupal, a nivel institucional. Y decirles que además la Caja de Profesionales tiene las puertas abiertas para cualquier inquietud y para poder revertir esta tendencia que estoy segura que entre todos lo podremos lograr.